Hola, ¿qué tal, chicos? Espero se encuentren bien. Este día venimos con otro capítulo, otra clase referente a los sistemas operativos, o también los podemos hallar como SO o OS, que estas son las siglas en inglés de Operating System, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la clase de la semana. Para no hablar más, entremos a ella. Veamos. Ok, primero arrancamos con una pregunta. ¿Por qué es importante un sistema operativo? Ya, pues eh, para contestarnos estas preguntas entenderemos algo. El sistema operativo nos va a ayudar a interactuar, ¿sí? Y a darle órdenes al computador, ya, de forma usuario-computador, ¿sí? Nosotros somos el usuario, nosotros los que manejamos la computadora, y el computador o el ordenador que es alguna máquina, ya. Sin un sistema operativo el computador se vuelve inútil. Eso es imprescindible dentro del funcionamiento de las computadoras. Si ustedes no tienen un sistema operativo instalado en su computadora, pues es un demás que intenten tenerla en casa, porque no va a tener ningún uso específico. De allí, eh, sin el sistema operativo no tendrías las plataformas, ¿sí?, que soportan los programas que te permiten, como por ejemplo hacer cartas, escuchar música, navegar por internet o enviar un correo. Pero no solamente no podrías hacer eso, ya no podrías tener diferentes software, porque esos son software ya que el computador tiene, ¿verdad? Lo que serían como un programa para ver un video, o un programa para hacer una carta, o un programa para navegar en internet. Ya son programas, pero también no podrías entrar porque no tendrías el mecanismo de cómo interactuar con la computadora. Ya no podrías teclear, no podrías usar el mouse, no podrías escuchar los audífonos. Todo eso también tiene que ver con los sistemas operativos. Ya entonces el sistema operativo es una plataforma administrativa, ya, de recursos, ya sea hardware y software. Entonces le podemos decir de recursos físicos y de recursos no físicos, de recursos que podemos tocar y de recursos que no podemos tocar. Ya recordemos que al principio estábamos viendo todo lo que era la parte del físico de la computadora. Vimos el teclado, el mouse, vimos la impresora, y recordemos que todas eran partes físicas que podíamos tocar. Pero dentro de la computadora también existen partes lógicas o no físicas, ya que no podemos tocar, y que esas no podríamos tener acceso si no es por medio de lo que sería lo que le conocemos un software o una plataforma, en este caso, que es un sistema operativo, ya. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Y es lo que estábamos hablando, lo que estoy hablando, ¿verdad? Administra los recursos, tanto hardware, y ahí presenta una imagen ya donde podemos ver un disco duro, una tarjeta madre, un ventilador. Probablemente estos elementos no los conozcamos porque no hemos visto el hardware interno, pero sí aparecen elementos que conocemos del hardware, como por ejemplo la impresora, como por ejemplo la pantalla, como por ejemplo el teclado, el ratón, el escáner. Todos esos son elementos de hardware que ya conocíamos anteriormente y que también lo administra el sistema operativo, pero también administra la parte lógica, que son los software que nos permiten desarrollar actividades o tareas específicas, como por ejemplo Photoshop. Bueno, eso quizás no lo conozcan, pero es para edición fotográfica. Por ejemplo Word, ya que es un procesador de texto. Por ejemplo, una aplicación para escuchar música, para ver videos. Ya no estoy hablando no exactamente de YouTube, sino que una aplicación local interna dentro de la computadora para ver videos. Y de ahí también, ¿verdad? Lo que sería un navegador para ver YouTube, para ver Facebook, para ver otro tipo de plataformas en la web, ¿verdad? O navegar en internet. Eso también es importante. Ahora bien, cabe mencionar, y esto es algo informativo, que cuando nosotros le damos clic a nuestro botón de encendido de la computadora, desde ese mismo instante hay un sistema, hay un, un subsistema. Cuando me refiero a un subsistema, estoy hablando a otro sistema operativo que se ejecuta, ¿sí?,
dentro de la dentro de la computadora, ya para revisar los componentes físicos del hardware y del hardware y dar inicio al sistema operativo. Entonces, este es otro sistema, no sé si muchos de ustedes han visto este tipo de pantalla. Esta pantalla se llama BIOS, ya, y este es el formato de la BIOS, quien da acceso a la BIOS es un, este pequeño microchip que ustedes ven acá es el que da paso a la BIOS, y la BIOS, al activarse, lo que comienza a revisar es sus componentes físicos y lógicos del hardware, ya sus componentes físicos, digamos, por ejemplo, si todo está bien conectado. Entonces, si todo está bien, él viene y da paso al sistema operativo, pero este también es un sistema operativo, ya, este también es un software, es parte de una previa revisión al querer encender el computador, ¿sí? Entonces, esto es parte del sistema operativo. Todo esto tiene que ver con la parte lógica intangible o que no se puede tocar de la computadora. Ya, repitan conmigo, lógica intangible y que no se puede tocar de una computadora. Ya los sistemas operativos, el software. Ahora veamos lo siguiente. Ok, entonces el sistema operativo para el computador, ya aquí cabe mencionar que los sistemas operativos normalmente y en casi todas las ocasiones ya vienen instalados en el computador, en la mayoría de ocasiones, y normalmente vienen con un sistema operativo predefinido que ya vamos a ver cuál es el que en la gran mayoría de las personas se ocupa. Ya si en este caso si viene por defecto el sistema operativo, nosotros podemos modificarlo en ocasiones y en ocasiones no lo podemos hacer. Entonces, todos los sistemas operativos utilizan una interfaz gráfica de usuario, es decir, que es una interfaz gráfica. Entonces, una interfaz gráfica es aquella que nos permite entender, ¿sí? Entender lo que estamos visualizando dentro del computador, ¿sí? Por ejemplo, ver el mouse, ver los movimientos del mouse, ver las páginas a las que estamos accesando, ver lo que nosotros estamos trabajando, las tareas o acciones que se están ejecutando. Entonces, a eso le vamos a llamar interfaz gráfica de usuario. Anteriormente, muy anteriormente, normalmente los sistemas operativos no tenían ese tipo de interfaz, ya. Entonces no teníamos que tener un alto grado de conocimiento para comprender en sí qué es lo que se estaba ejecutando, un alto grado de conocimiento informático para comprender en sí qué es lo que se estaba ejecutando en el momento. Ahora ya no, ahora todo es bien sencillo. Y veamos el primer ejemplo, ya. Como por ejemplo, ahorita vamos a entrar a esta parte donde los sistemas operativos más comunes que existen para las computadoras o los que te van a ofrecer en el mercado cuando estés buscando un equipo son Microsoft Windows, Mac y Linux. Ya ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Entonces, por ejemplo, Microsoft Windows, ya este es el sistema que normalmente viene predefinido en casi todas las computadoras. Cuando nosotros vamos a alguna tienda, no es que esté haciendo mercadería, pero bueno, no es que esté haciendo, sí, no es que esté haciendo mercadotecnia dentro de mi video, pero por ejemplo, si ustedes van a Prado, a un Hipogasimán y compran una computadora, ya sea laptop o ya sea desktop, ya ustedes se van a dar cuenta que viene con este sistema operativo, con Windows, ya por defecto. Ya les van a vender la computadora y les van a vender una computadora con Windows, normalmente en la versión más actualizada, en este caso que es Windows 10. Ya esto es así, ya esto es parte de lo que tiene que ver los negocios, pero no es ese. Y aquí dice Windows viene preinstalado en la mayoría de las computadoras. Esto lo ubica como el sistema operativo más popular y es el que la mayoría de nosotros ocupamos, ¿verdad? Y entonces un poquito de la historia es que fue desarrollado en la década de los 80 y existen varias versiones desde Windows 03, creo que se llamaba la primera versión, hasta Windows 10.
ha pasado Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP. Bueno, no sé si ustedes han conocido ese tipo de sistema operativo. Creo que por la edad que ustedes tienen, que son bien peques, que la gran mayoría tiene 7, 8 años, tal vez han conocido Windows 10, Windows 8, tal vez por que está instalado en sus computadoras, o tal vez algunos conocen Windows 7. En el caso de que conozcan Windows 7, se ve de esta manera. Esta es la interfaz gráfica de Windows 7. Ya podemos ver esto de aquí que le vamos a llamar carpetas, ya ventanas, perdón, ventanas, y las ventanas nos muestran lo que está dentro de las carpetas, ya. Y aquí hay otra ventana, aquí está, bueno, las partes de Windows, pero este no es el tema específico, entonces no voy a andar en eso. Más adelante tal vez veamos las partes de Windows, las partes de los sistemas operativos, pero no vamos a ahondar en eso, ¿verdad? Esta es la barra de tareas, el botón de inicio, algunos programas dentro de la barra de tareas y así, ¿verdad? Este es el escritorio que todos conocemos, y estos son elementos o archivos ya que están dentro del escritorio de Windows. Ahora bien, veamos otro sistema operativo que también es bastante conocido, el sistema operativo creado por Apple. Apple, creo que la gran mayoría ha escuchado oír de Apple, más o menos, o tal vez papi, mami, tiene algún teléfono que conocen, que es el de la manzanita. Apple viene instalado en todas sus computadoras. Ojo, computadoras que ellos venden, no que venden afuera. Normalmente estas computadoras se venden en tiendas que son tiendas especializadas, no, sería como tiendas que exclusivas de Apple. Sí, son tiendas exclusivas de Apple y solo ellos pueden vender sus mismos productos, ¿verdad? Venden teléfonos, claro, si lo vienen a comprar nuevo, ya si lo compran a usado, probablemente lo puedan encontrar en cualquier otro lugar, pero Apple ya venden sus productos exclusivamente en las tiendas de ellos, y las computadoras que ellos venden exclusivamente, en este caso no son marca, como por ejemplo las que vende Windows, o las computadoras que vende Windows no la fabrica Windows, sino que la fabrican otros fabricantes, valga la redundancia, por ejemplo HP, Dell, Asus, Acer. Yo creo que más de ustedes han escuchado de esas marcas, por ejemplo HP, Dell, Compaq, ya son marcas de computadoras. Entonces estas son fabricadas por otros fabricantes. Apple no. Apple crea su producto, su hardware, crea todo su hardware, todo su componente físico, y a la vez crea su software. Ya ambos los vende. Él no vende por separado. Él vende todo el producto. Ya, y otra de las características es que dentro de los dispositivos Apple no se pueden instalar otros sistemas operativos. En cambio, dentro de los dispositivos Windows sí podemos instalar otros sistemas operativos. Ya Apple también ofrece una versión llamada Mac iOS por server, ¿verdad? Que está diseñado para ejecutarse en los servidores. Esto de los servidores no vamos a ahondar en eso, ¿verdad? Simplemente es información. Pero veamos la interfaz. Como Windows tiene su interfaz, Apple también cuenta con su interfaz. Veamos la interfaz de Apple. Es esta, ¿verdad? De este sistema operativo de Mac iOS. Ya es esta interfaz que ustedes pueden ver ahí. Ya también cuenta con sus productos de software bien diferentes a los de Windows en algunos casos. Y por último cerramos con este sistema operativo que es Linux o Ubuntu. Este es un sistema operativo de código abierto, este es gratuito, este no tiene ningún precio, a diferencia de los dos anteriores que hemos visto. Se tiene que pagar, ya tienen un precio. Normalmente en el Apple es más caro que en el de Windows, pero en iOS, en Ubuntu es todo lo diferente. Aquí es gratuito, no se paga nada por tener esta versión de código abierto en nuestra computadora. Ustedes lo pueden instalar en cualquiera de las versiones de computadoras que habíamos mencionado anteriormente, como Dell, Compaq, HP, Asus, ¿verdad? Y este es gratuito. Es muy poco usado, ¿por qué? Porque es
algo, no es muy intuitivo como los demás. Cuando digo intuitivo me refiero a que no es muy entendible, ya cuesta un poquito ocuparlo, a eso me refiero. Ya se van a hallar en el tal vez si ustedes lo comienzan a instalar, lo comienzan a trabajar, se van a hallar en el problema de que de repente no van a entender algunas cosas, o para instalar algunos programas se necesita tener un poquito de conocimiento informático, ya, pero a la vez lo van a poder ir utilizando, ¿verdad? Y lo bonito es que es fácil de personalizar. Yo personalmente lo ocupo, me va bastante bien, pero cada quien ocupa lo que mejor le convenga y lo que mejor le guste. Ya, de ahí cerramos con la interfaz, se ve así, ¿verdad? Muy diferente a las demás, sí, pero es bastante, a mí me gusta porque es rápida, ya, es rápida y me permite hacer bastantes cosas. Entonces, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de mucha ayuda esta clase. Pongan bastante atención, ¿verdad? Habla referente a los sistemas operativos y estemos pendientes del siguiente capítulo. Gracias por todo, chicos. Feliz día y bendecido día para todos. Adiós.